Una explicación del método, para qué se lo utiliza, para luego poder trabajarlo ya en una programación, ¿sí? Tenemos que ver varios capítulos de este método, no solamente un tipo de regresión. Entonces vamos a empezar con una regresión muy simple, la más simple de todas. Esa la vamos a comprender bastante bien, a detalle, lo vamos a demostrar y luego vamos a ver un poco más rápido ya los otros tipos de regresión, ¿sí? Entonces, como les decía, el método que vamos a trabajar hoy día se llama regresión por mínimos cuadrados. Cuando yo tengo un conjunto de datos que han salido de una investigación que quiero realizar, generalmente esto se necesita en lo que son investigaciones para la titulación en muchas carreras, desde carreras humanísticas hasta carreras técnicas. Nosotros necesitamos muchas de las veces comparar dos variables, sobre todo cuando estas variables son cuantitativas. Entonces, supongamos que yo tengo que comparar de alguna manera en mi estudio el coeficiente intelectual versus, digamos, calificaciones en matemáticas, ¿no?, de un grupo de estudiantes. Entonces, mis datos serían, en este caso, ambas variables tendrían datos numéricos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que un estudiante que tiene un coeficiente intelectual de 100, por ahí obtuvo una calificación sobre 10 de 8, ¿ya? Un estudiante con 120 obtuvo 9, un estudiante con 90 obtuvo 6, un estudiante con 110 obtuvo 8, y tengo estos datos, no pongamos los otros más, un estudiante con 140 obtuvo 9. Entonces, con esta información, de alguna manera yo quiero obtener cómo se relacionan estas dos variables y tal vez de qué manera afecta este coeficiente intelectual en unas notas en matemáticas. Claro que en un estudio verdadero necesito muchos más datos, por lo menos unos 50 datos para poder tal vez hacer un análisis correcto. Lo que se hace es llevar estos datos a un gráfico, ¿no? Entonces, donde voy a tener las dos variables. En este caso, si a esta la llamo mi variable x y a esta mi variable y, voy a tener aquí x y y, ¿cierto? Voy a tener unos puntos como resultado de esta información. Por ejemplo, tengo, no lo voy a hacer rápido, no hay problema, esto hay que hacerlo a escala igual. Entonces tengo, por ejemplo, este es 108, entonces viene a ser este punto. Tengo por ahí otro 120, por ahí 129, ¿sí? Por acá, digamos que está. Tengo el 96, tengo 96, ¿ya? Vamos así nomás, ¿no? Sí, para hacerlo rápido. Tengo 118, tengo 110 y 8, y tengo 149, voy a alargar un poquito más, 149. Entonces tengo estos datos acá. Si yo quisiera aproximar esta información mediante un polinomio interpolador, muchas de las veces no sería adecuado, porque primero, el polinomio de qué grado va a ser. Si yo tengo en este caso 5 datos, es el polinomio grado 4, correcto. El polinomio grado 4 es aquel que va a pasar por todos esos 5 puntos. Es un modelo matemático que podemos utilizarlo para, digamos que sea así, ¿ya? Suponiendo que es así el gráfico. Este polinomio muchas de las veces no es adecuado para poder estimar un valor. Estimar significa poder, de cierta manera, encontrar qué pasaría en un valor que esté entre este rango. Por ejemplo, yo no tengo qué pasa en 95. O sea, qué pasa con un estudiante que tiene un coeficiente intelectual de 95.
¿O qué pasa con un estudiante que tiene un coeficiente intelectual de 105? ¿Ya? ¿Creen ustedes que sería adecuado, si ese es mi polinomio, decir, por ejemplo, que en 115, que está por aquí, se estima que el estudiante saque una nota de 5? Si tiene 115 de coeficiente intelectual, tal vez no sería adecuado, ¿sí? Ya que lo que se supone es que mientras más aumenta el coeficiente intelectual, la nota aumenta según lo que movemos en los datos, ¿no? Tiende a ser así. Entonces, no es muy adecuado este tipo de ajuste. Peor para predecir, peor. Por ejemplo, si yo quisiera, si mi polinomio se me va así, si yo quisiera predecir qué pasa con una persona que tiene un coeficiente intelectual de 50, ya tendría una nota menos negativa, entonces no tiene sentido. Hay dos conceptos básicos de lo que es modelos matemáticos, y es estimar y predecir. Estimar es cuando yo quiero encontrar un valor dentro del rango. Entonces, ¿qué pasa con un valor dentro del rango? Y predecir es que yo quiero encontrar qué pasaría fuera del rango de datos. Pues predecir es muy arriesgado cuando tengo un polinomio interpolador, incluso estimar. Entonces, lo mejor es más bien encontrar un modelo que siga la tendencia de los datos y poder así yo estimar e incluso predecir cuando cumplo ciertas condiciones. Pues, ¿qué es lo adecuado? O sea, encontrar un modelo que represente a todos estos datos siguiendo su tendencia. Por ejemplo, un modelo así. Sí. Pues este modelo sí me serviría para poder tanto estimar como predecir. ¿Qué pasaría en este coeficiente intelectual? Pues tengo un valor más o menos que va de acuerdo a estos datos, incluso fuera también, ¿no? Incluso antes también, me sirve para todos los datos. Es un polinomio, en este caso de grado 1, que me sirve para poder estimar y predecir de mejor manera. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, cómo encontrar este modelo matemático nuevo que se llama regresión. Vamos a encontrar por el método de regresión este modelo matemático. Ahora, vamos a empezar, como les digo, con un modelo lineal. No siempre los datos siguen un modelo lineal. Puede ser que los datos tengan un modelo lineal, por ejemplo este. Ya tengo mis datos así. Imagínense esto poder modelar mediante un polinomio interpolador de Lagrange. O sea, primero es un polinomio de un grado altísimo y no se sabe cómo se comporta el polinomio entre los datos y fuera de los datos. Un polinomio me sirve cuando yo quiero únicamente saber el valor de un dato o de datos muy cercanos, porque si no ya se me dispara. Entonces, lo adecuado es encontrar un modelo que se ajuste a todos estos datos. En este caso se tiene una tendencia, se ve que los datos siguen una tendencia que puede ser lineal, más o menos así, ¿ya? Habrá otro caso, ¿no es cierto?, en donde yo tenga, por ejemplo, datos así, ¿ya? En donde tal vez la tendencia ya no es lineal, pero puede ser una tendencia, por ejemplo, grado 2. ¿Sí? Pero lo importante es que yo primero vea si los datos tienen una tendencia y según eso pueda ajustarlos con un modelo adecuado. Esa es la idea, ese es el objetivo. ¿Cómo saber si el modelo que yo estoy escogiendo para ajustar los datos es el adecuado? Existe un coeficiente que se llama, bueno, ya lo vamos a ver luego, ¿no? Solo para darles una introducción. Es un coeficiente que se llama coeficiente, primero de determinación y el otro el coeficiente momento producto de Pearson, que me indica si mi modelo es adecuado para el conjunto de datos.
Vamos a ver entonces cómo encontrar, porque lo difícil sería buscar la recta, en este caso, que mejor se ajuste a los datos. Hay muchas rectas, incluso infinitas. ¿Qué condición creen que debería cumplir una recta para que sea la que mejor se ajuste a un conjunto de datos? ¿Tienen una idea de algo? Porque yo puedo ponerles esta recta, puedo ponerles otra, puedo ponerles esta. Que los valores se aproximen a la recta. Que los valores se aproximen a la recta, está muy bien. Pero todos los valores, ¿no? Sí. Tal vez se aproximen mejor a la recta. Es un buen criterio. Otro criterio puede ser, as decían ayer en la clase, que la recta que yo ajuste pase por el punto medio de los datos. Es decir, con estos datos yo voy a tener un promedio, ¿no? Y con estos datos voy a tener un promedio. Entonces, tal vez el promedio esté acá y la recta debe pasar por ese promedio, ¿sí? Pues también es una... Ahora, lo difícil es que no se sabe, porque puede ser esa recta, o puede ser esta recta, o puede estar así. O sea, con un solo punto no puedo definir una recta, necesito dos puntos. Entonces, el otro criterio es, como decía el compañero, que está muy bien, que los puntos, o sea, estas distancias a la final sean las menores. O sea, si sumo todas estas distancias, sea lo menor posible, el número mínimo. Pero eso, hacerlo así, solamente sumando distancias, se me complica. ¿Por qué? Esta distancia es positiva, mientras esta distancia va a ser negativa, ya que el punto está por debajo de la recta. Tal vez esta también va a ser negativa, esta va a ser positiva, ¿sí? Vamos así con rojo para que lo vean, positiva. Y el momento que yo sume y reste, me va a salir que tal vez sea una distancia de 0, pues tal vez se anule. Por ejemplo, esta con esta y esta sumada se puede anular, es positiva y esta dos negativa. Entonces eso es lo que hay que evitar, porque me diría que el modelo está súper bien ajustado, porque la suma de las distancias da 0, o da muy cercano a 0, pero no es real, porque en realidad tengo distancias. Tal vez tomo el valor absoluto, pero tampoco es adecuado tomar el valor absoluto, ¿sí? Porque al tomar el valor absoluto también me sigue saliendo muchas rectas. Por eso es lo que se ha visto que lo mejor es tomar la suma de los cuadrados, así no me afecta el signo, ni me afecta tampoco, como les digo, el tener varias rectas, solamente una. Entonces lo que se hace es sumar todos estos errores, a cada uno de estos le voy a llamar el error, ¿no? Que va a ser la distancia entre el punto de mis datos y el punto que le correspondería en mi recta de ajuste. Entonces, al sumar estos errores, o los cuadrados de los errores, yo quiero que eso sea lo mínimo, ¿ya? Ese es el objetivo, por eso se llama regresión por mínimos cuadrados. O sea, el error de la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados tiene que ser lo mínimo. Entonces, vamos a ver lo primero, cómo es este error y cómo minimizar el error para encontrar mi modelo. El objetivo primero es plantearse con qué polinomio o con qué función quiero ajustar los datos. Empezamos con regresión lineal, ¿no? Este es un modelo lineal. Entonces, ¿cómo es un modelo lineal? Es de la forma y igual a sub 0 más a sub 1x más el error. Este sería el modelo lineal que ajuste mis datos, en donde a sub 0 es el corte con el eje y. No sé si se acuerdan de la ecuación de una recta. Sí. A sub 1 es la pendiente y E es el error entre, como les decía, un punto de mis datos y el punto correspondiente de mi modelo. Si yo despejo este error,
va a ser igual a y menos a sub 0 menos a sub 1x. Entonces el error lo puedo encontrar, como digo, restando el y de mis datos menos el y, si quieren lo pueden ver así mejor, menos el y de mi recta de ajuste. Este es el y de mi recta de ajuste y este es el y de mi dato. Entonces si resto estos obtengo este error, esta distancia. ¿Ya? Ahora lo que tengo, como digo, es tal vez sumar todos esos errores, porque lo que quiero es que la suma de todos esos errores sea lo mínimo posible. Entonces lo que voy a hacer primero es, como lo que quiero es minimizar la suma de los cuadrados, elevarlo al cuadrado. Pues ese error al cuadrado va a ser esto, y lo que quiero es minimizar la suma de estos errores. Entonces lo voy a llamar E sub i, para que vaya desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de datos. E sub i va a ir variando, como E1, E2 son todos los errores, lo que va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n y E sub i, porque va a ir variando mi y también, como y1, y2 y y3, dependiendo de cuál dato esté escogiendo, menos el a sub 0 va a ser un valor constante si no varía, porque es una constante de mi modelo, es más el corte del eje y, ¿no? Más a sub 1 por x sub i, y eso al cuadrado. Esto es lo que yo a la final quiero minimizar la suma de los cuadrados. Y le voy a llamar a esta minimización o a esta sumatoria SN, ¿ya? Es un símbolo que se utiliza para denotar suma de los cuadrados de los errores. Muy bien. Hasta ahí ya hemos encontrado qué es lo que queremos minimizar. Ahora el objetivo es minimizarlo. Y para minimizar algo se utiliza el concepto de la derivada. ¿Sí? Recuerden que cuando yo quiero encontrar el mínimo de una función, lo que hago es derivar esa función respecto a una variable y luego igualo la derivada a cero. ¿Sí se acuerdan, cierto? Y ahí se encuentra el mínimo. En otras palabras, para determinar cuándo voy a obtener este mínimo del SR, lo que voy a hacer es derivarlo respecto a mis variables que van a ser a sub 0 y a sub 1, porque al final a sub 0 y a sub 1 me definen la recta, o sea, va a ser lo que yo quiero encontrar. Entonces voy a derivarlo respecto a eso. Voy a derivar parcialmente SR respecto a sub 0, ¿ya? ¿Quieren para que se les ayude un poquito? Solamente dejémosle al SR como la sumatoria de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x sub i al cuadrado. ¿Ya? Ya saben que la sumatoria va desde 1 a n. No hay problema, lo podemos obviar al ser algo múltiplo, ¿no? ¿A qué sería igual esta derivada? Esto es muy importante que ustedes lo tengan muy bien conceptualizado, porque se les puede cambiar de función y lo importante es que ustedes sepan derivar para encontrar el modelo de esa manera. No importa la función que nos pongan, a la final el proceso es el mismo, derivarlo e igualarlo a cero. ¿Cómo quedaría la derivada de esta función? Primero respecto a sub 0. Quedaría la sumatoria. Si no sumatoria, pues esto no afecta a la derivada, ¿sí? De 2 veces y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 y sub i, y multiplicado por qué? Por la derivada de la variable, o sea, la sub 0 sería menos 1, ¿sí? Digo que estoy derivando respecto a sub 0, sería por
menos 1. Muy bien. En otras palabras, esto sería igual a menos 2 por la sumatoria de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x sub i. ¿Sí? Estamos muy bien. Lo mismo habría que hacer, pero respecto a sub 1. ¿Sí? Que es mi otro, en este caso, término que quiero cortar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría derivado respecto a a sub 1? Igual no afecta, ¿no?, la sumatoria de 2 veces todo esto y por la derivada de la parte de acá, donde está la sub 1. ¿Cuánto es la derivada de ese menos a sub 1 x sub i? Menos x sub i. Muy bien, ¿no? La derivada de esto. Recuerden que esta es mi variable. Es menos x sub i. Bien, entonces es igual a menos 2 por la sumatoria de x sub i que multiplica, es más, ya lo podemos multiplicar si quieren, a y sub i menos a sub 0 x sub i menos a sub 1 por x sub i al cuadrado. Ya multiplicando x sub i por todos esos valores, no hemos hecho nada más. Como les decía, el objetivo de esto de regresión o de encontrar este modelo es que este error sea el mínimo. Y para eso las derivadas tengo que igualarlas a 0, encontrando el mínimo. Entonces, si esta derivada la igualo a 0, si igualo a 0, el SR respecto a su 0 igualado a 0, ¿qué me queda de acá? Yo no, que si esto es 0, más lo podemos poner acá. ¿Qué sucede? ¿Cuánto queda? Si o no, que este menos 2 se elimina. Sí. Sí, ¿no? Porque puedo dividir para menos 2 y ya está listo. Lo que me quedaría es que 0 es igual a la sumatoria de y sub i menos la sumatoria de a sub 0 menos la sumatoria de a sub 1 por x sub i. ¿Sí? Solo por propiedad de sumatoria, donde lo puedo a cada uno de estos simplemente expresarlo como 3 términos, ¿no? Entonces se puede hacer. Es más de esto, esto es equivalente a escribir que la sumatoria de a sub 0 más a sub 1 le puedo sacar porque al final es una constante, es igual a la sumatoria de y sub i. Ya, muy bien. Entonces, he arreglado la expresión. Incluso me falta un paso más, a que es equivalente esto finalmente. ¿Cuánto vale la sumatoria de una constante si lo sumo de 1 hasta n? Es igual a 1 hasta n. Para poder hacer eso, solamente un ejemplo. ¿Cómo encuentro la sumatoria desde i igual a 1 hasta n? ¿Qué es lo que quiero hacer? De una constante, pongámosle de 2. ¿Cómo obtengo eso? ¿A qué es igual eso? Yo tengo que sumar el 2 con sí mismo n veces. Sí. Ya, esto es lo mismo que sumar 2 más 2 más 2. Así, n veces. En otras palabras, es lo mismo que 2 veces n. Es lo mismo acá. Esto, que es la sumatoria de este término que es una constante, es n veces a sub 0 más a sub 1 por la sumatoria de x sub i, que es igual a la sumatoria de y sub i. Muy bien. Esto es mi primera ecuación. La primera que he determinado al derivar e igualar a 0 los cuadrados de los errores respecto a sub 0, ¿no? Lo mismo podemos hacer respecto al a sub 1, solamente reordenar esta expresión de acá y ya por cuestión un poco más de tiempo lo vamos ya a escribir. ¿Cómo quedaría mi ecuación 2? Ya arreglada.
sino que este menos 2 se eliminaría. Entonces quedaría que a sub 0 por la sumatoria de x sub i más a sub 1 por la sumatoria de x sub i al cuadrado es igual a la sumatoria de x sub i por y sub i. Ya, listo. Eso quedaría, ¿no? Correcto. Entonces ya estamos prácticamente acabando ya el modelo, ¿no? Acabando el modelo. Lo que nos falta acá es un método para poder encontrar ese a sub 0 y a sub 1 que están ahí. Como únicamente quiero encontrar dos variables, es más, se ha formado un sistema de ecuaciones, ¿no? No sé si le ven un sistema de ecuaciones, en donde tengo como objetivo encontrar los valores de a sub 0 y a sub 1. Porque al final esto lo tengo como dato, porque son la sumatoria de mis datos en x por los datos en y, la sumatoria de los cuadrados de los datos en x, todo eso tengo como dato. Lo que no tengo es el a sub 0 y el a sub 1. N también tengo, ¿no? ¿Qué es N? El número de eventos. El número de datos, muy bien. Sí, el número de, en este caso, de informaciones que tengo, el número de datos. Ya tengo todo listo para encontrar el a sub 0 y a sub 1. Bueno, por ser una regresión lineal, se suele utilizar un método, digamos, más directo, ¿no? O sea, para encontrar el a sub 0 y el a sub 1, que es resolver este sistema mediante métodos tradicionales como suma y resta, reducción, sustitución, igualación, para encontrar el a sub 0 y el a sub 1. Cuando ya estamos en polinomios de mayor grado, grado 2, grado 3, este sistema de ecuaciones se lo resuelve por el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? Entonces, acá lo vamos a hacer por un método tradicional para encontrar el a sub 1 y a sub 0. Solo por ser este modelo. Ya para modelos más grandes es más difícil, entonces ya utilizamos ya por matrices. Entonces vamos a ver. Lo que yo voy a hacer acá para encontrar el a sub 1 y el a sub 0 es, voy a despejar a sub 0 de la ecuación 1 y luego a sub 0 de la ecuación 2 para poder igualar. Voy a utilizar el método de igualación, es más simple, ¿no? Muy simple. Entonces a sub 0 de acá ya me quedaría igual. El a sub 0 me quedaría igual a la sumatoria de y sub i menos a sub 1 por la sumatoria de x sub i, todo eso dividido para n, ¿no? Es fácil. Solamente este le paso acá a restar y el n. Sí, ¿no? Sí. Ya. De igual manera voy a hacer a sub 0 pero de la ecuación 2. Tengo acá. El a sub 0 va a ser igual a la sumatoria de x sub i por y sub i menos a sub 1 por sumatoria de x sub al cuadrado y sobre la sumatoria de x sub i. Ya. Lo que deseo acá es encontrar ese a sub 1, por lo tanto voy a igualar las dos. Se llama el método de igualación. Si igualo las dos ecuaciones que están en a sub 0, tengo que esto me lleva a escribir que la sumatoria de y sub i menos a sub 1 por la sumatoria de x sub i entre n es igual a la sumatoria de x sub i y sub i, esto, ¿no? Sobre la sumatoria de x sub i. Bien. Como mi objetivo es despejar el a sub 1, lo que voy a hacer es reordenar esta expresión para tener el a sub 1 a un solo lado de la igualdad y los demás al otro lado. No está muy complicado. Entonces esta sumatoria lo voy a pasar a multiplicar acá. ¿Sí? Correcto. Entonces y este n lo paso a multiplicar acá. Aplico la proporcionalidad, o como dicen, multiplico en cruz. Entonces multiplico la sumatoria de x sub i por este, que me quedaría sumatoria de x sub i multiplicado por la sumatoria de y sub i, menos a sub 1 por la sumatoria de x sub i al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí le ven? Sí. No es lo mismo escribir esto que escribir esto, ¿no? Verán que aquí es la sumatoria de los cuadrados. Y aquí es el cuadrado de la sumatoria. Eso es diferente.
es igual a n que multiplica a esta sumatoria menos a sub 1 por n que multiplica a esta sumatoria. Entonces, lo que es equivalente, ¿no? Lo que voy a hacer acá es al a sub 1 pasarlo acá, todos los términos que tengan a sub 1, ¿no? Entonces, en otras palabras, quedaría que a sub 1 por n por esta sumatoria más, no, menos a sub 1 por esta es igual al resto. El resto sería n por esta sumatoria y le paso este término a este lado también, ¿no? Sumatoria de x sub i por la sumatoria de x sub i. Por cierto, esto tampoco es lo mismo. Esta es la sumatoria de los productos, este es el producto de las sumatorias. Diferente. Ese lenguaje sí nos ayuda bastante. Ahora, finalmente, obtengo el factor común a sub 1, ¿cierto? Y me queda entre paréntesis esto, ¿ya? Eso sí es algo que ustedes ya lo manejan bastante, ¿no? Sobre lo que tengo acá, ya, n por esta sumatoria. Entonces ya tenemos listo nuestro a sub 1. Entonces, el a sub 1 es igual a n por la sumatoria de x sub i y sub i, que es lo que vamos a programar en Excel, ¿no? Sumatoria de y sub i entre n por la sumatoria de x sub i al cuadrado menos la sumatoria de x sub i, todo eso al cuadrado. Ya estamos muy bien. Pues ahí nos queda nuestro a sub 1. Ahora lo que nos falta es encontrar el a sub 0. Y ese es el más fácil. En realidad no hay que asustarse. El a sub 0 ya no es un proceso como este. Y es más, este proceso ya no lo vamos a volver a repetir porque lo demás lo vamos a hacer por Gauss-Jordan. Simplemente lo programamos en Excel. Solo para regresión lineal vamos a utilizar estas expresiones para a sub 1 y a sub 0. Lo demás lo hacemos ya, como digo, por matriz. ¿Se acuerdan de la ecuación 1? Más le vamos a volver a escribir aquí. ¿Cómo estaba la ecuación 1 que nos quedó cuando la derivada de la sumatoria lo hacíamos respecto a sub 0? ¿Recuerdan cómo nos quedó la expresión 1? Es más, aquí tenemos esto, ¿verdad? Más fácil. Este era de la expresión 1, sí, despejado a sub 0. Pues vamos a tomar eso. Pues si quieren, a esta llámenle en expresión 3. ¿Ese es del 1? Esto es el 1, sí. Es de la ecuación 1, ¿se acuerdan? Que salió esto despejando a sub 0. Sí. Y esta de la ecuación 2. Sí. Es más, esta es la 1 mismo, ¿no? Vamos a escribirle ya. Es la 1 mismo y esta es